Chicos, muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase de geografía. Bueno, en realidad el tema es para recordar lo que es la geografía. La clase pasada hablamos un poco de geopolítica y vimos que la geografía y la geopolítica están unidas, porque obviamente la geopolítica se encarga del estudio del Estado y las relaciones que mantiene con los otros estados como entes vivos. Y en este caso la geografía se va a encargar o es el soporte de la geopolítica. Para recordar qué cosa es la geografía, vamos a hacer, bueno, sabemos o por saberes previos, sabemos que proviene de dos vocales griegos, que son geos, ¿no? Y el otro que es grafo, que significa grabar o estudio, ¿no es cierto? Geos proviene de Gea, de la diosa de la tierra en la antigua Grecia, y obviamente tiempo después la Real Academia les da una definición más exacta, ¿no es cierto? Obviamente la palabra geografía y la ciencia geográfica ha ido evolucionando a través de los años, ¿no? Y así sus conceptos también y las formas de estudio, el tema de la metodología, por ejemplo, antes era una geografía descriptiva y hoy en día hablamos de una geografía científica, por ejemplo, ¿no? Para un mejor estudio ha dividido en diferentes áreas la geografía, se ha dividido, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, la geografía humana, ¿sí? La geografía física y también incluyen a la geografía astronómica. En otros textos, por ejemplo, se habla de la geografía matemática, ¿no? Dentro de la geografía humana vamos a ver que tenemos, por ejemplo, la geografía social, la demografía, la geografía política, la geografía económica y también podemos incluir a la geopolítica. En la física tenemos, por ejemplo, la biogeografía, la atmosferología, que incluye la meteorología, la climatología, la hidrología o glaciología, que incluye todo lo que es el estudio del agua y todas las formas presentes en la Tierra, y la geomorfología, que incluye la orografía, la vulcanología y la ¿cómo se llama? Lignología también, obviamente la geología y etcétera, ¿no? Todos aquellos que se encargan del estudio del suelo, por ejemplo. Y la geografía astronómica, que se encarga del estudio de los astros, ¿no? Cosas que no están aquí en la Tierra, sino en el exterior. Entonces, ramas de la geografía, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, entonces la etnología, que estudia las costumbres y tradiciones de los pueblos. Es importante para saber, sobre todo para el estudio geopolítico. Vamos a ver que de acuerdo a estas costumbres y tradiciones va a evolucionar también el Estado. La geodesia, que son las líneas imaginarias, ¿no? Que tiene que ver con el estudio de las líneas imaginarias, ¿no? Para la mejor localización, por ejemplo, y ubicación en el globo terrestre. La ecología, que estudia la relación de los seres vivos con el medio ambiente, ¿sí? La edafología, que estudia el suelo. La demografía, que estudia la población y el desarrollo de las poblaciones, ¿no? Características propias también de cada población. La petrología, que estudia las rocas, la composición de las rocas, de qué tipo están hechas, cuántos años tienen, por ejemplo. Y la hidrología, que estudia el ciclo del agua y las características del agua también, ¿no? Entonces, ahora la geografía va a tener, sí, principios, por ejemplo, de localización para ubicarnos, el principio de descripción, que describe obviamente, ¿no?, la forma física, la geografía, relieves, paisajes, ¿no es cierto?, formas de desarrollo, etcétera. La causalidad, que obedece a buscar las causas de los fenómenos geográficos, por ejemplo, la causa de un terremoto, por qué se da, qué hubo, qué circunstancias. La actividad en sí, el momento en que se da y por qué sucede, ¿sí? La comparación, que va, obviamente la palabra dice comparar, va a ser una relación análoga de los sucesos, y la conexión, que va a interrelacionar los sucesos geográficos. Entonces, hemos dicho que la geografía ha evolucionado. Por ejemplo, en la geografía en la antigüedad, estamos hablando de Grecia porque ya se hablaba de geografía ahí, vamos a ver que es una geografía todavía descriptiva, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir con descriptiva? Que obviamente sí van a estudiar solamente lo que se ve y van a tratar de explicarlos, las formas, las tierras, por qué el cielo es celeste, ¿no? Tratar de llegar a una explicación científica. Recuerden ustedes que los griegos eran muy detallistas y les gustaba conocer cada vez más, ¿no?
La geografía en la Edad Media va a tener un estancamiento porque obviamente se le va a dar cierta preferencia al conocimiento escolástico. ¿Qué cosa quiere decir? Van a anteponer la fe ante la razón. Es así que vamos a ver un retroceso, tanto así que en esta época de la Edad Media vamos a encontrar que, por ejemplo, van a pensar que, por ejemplo, la Tierra en Europa, que la Tierra era plana, ¿no? Que obviamente no se podía decir o no se podía sostener en aquella época que, por ejemplo, la Tierra era la que giraba alrededor del Sol. Es más, se tenía una idea heliocéntrica, ¿qué cosa? Perdón, geocéntrica, quiere decir que todo giraba alrededor de la Tierra. El conocimiento era muy limitado, como les digo, se profundizaba en estudios religiosos, ¿no? Y la geografía moderna va a dar un salto a partir, obviamente, del siglo de las luces, de la Ilustración, y vamos a ver que se va a proponer la innovación, obviamente, y la investigación, ¿no? Y la explicación, obviamente, que va a obedecer a causas científicas y que podemos ver. ¿Cuáles son los objetivos de la geografía? El objetivo general, obviamente, conocer las características generales, cosas que se pueden palpar y darles alguna explicación. Por ejemplo, la hidrografía, la orografía, la geografía de un relieve, ¿no? Dar la explicación de por qué surge, por qué se dan los terremotos, etcétera, ¿no? Y objetivos específicos, distinguir la gran diversidad de ecosistemas del Estado, ¿no? Y identificar las ubicaciones. Estos objetivos específicos, sobre todo el primero, obedece obviamente a una rama de la geopolítica. Muchas gracias chicos por su atención y hasta la próxima clase.